Han venido, sé que han aprendido. Los que no, tienen que ver cómo aprenden. Así que para iniciar vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permite estar en este lugar para poder, Señor, estudiar tu santa palabra. Bendice, Señor, nuestros amigos y nuestros hermanos, que puedan ellos aprender más y puedan crecer en conocimiento. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez le puede quitar el eco. Vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios con el tema el espiritismo. Vamos a hablar acerca del espiritismo. Ahí tienen la hoja. Espero que me sigan para que sigamos la secuencia del tema. ¿Qué es espiritismo? Ahí dice el diccionario que espiritismo es la creencia en que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de los médiums. ¿Notaron que espiritismo es cuando las personas quieren o tratan de comunicarse con qué? Con los muertos. ¿Están conmigo? ¿Están leyendo? Vaya. La Biblia, hermanos, es clara respecto a este punto. Dios condena que tratemos de comunicarlos con los muertos, o sea, que cualquier comunicación con los muertos, Dios lo condena. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni que practique adivinación ni agorero. Entonces, este es como magia. Ni sortilegio ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón, o sea que a los brujos, ni mágico, ni quien pregunte por los muertos. Estoy leyendo la versión de 1909. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios las echa delante de ti, que son las naciones. Aquí condena a Dios toda práctica hechicera, incluyendo la comunicación con los muertos. Dios la condena rotundamente. Inclusive la ley levita enseñaba de que cuando alguien consultaba a un muerto debería ser muerto, apedreado. Si alguien consultaba a un brujo para tratar de establecer cierta comunicación con los muertos, la ley decía que fueran apedreados. Por ejemplo, tenemos Levítico 20:27, dice: y el hombre o la mujer que evocar espíritu de muerto o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Dios prohíbe que tengamos comunicación con los muertos rotundamente, ya sea si vamos donde un brujo o sobre un curandero o sobre un santero, como le quiera llamar. Dios en su palabra lo condena rotundamente. Lo acabamos de ver. Ahora, vamos a notar, hermanos, de que ¿cuál es la base del espiritismo? ¿Cuál es la base del espiritismo? Porque el que cree eso va a creer lo demás de los engaños satánicos. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Satanás, cuando hizo caer a nuestros primeros padres, los engañó y les enseñó una mentira. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis.
Noten que Dios había dicho a Adán y a Eva, el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué va a pasar? Van a morir. Pero viene Satanás usando la serpiente, le dice a Eva, no moriréis. En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo? Dios les está ¿qué? Engañando, les está mintiendo. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás dijo, no moriréis. Desobedezcan a Dios y ustedes no van a morir, van a ser eternos, no van a morir. El primer engaño de Satanás. Hacerle creer a la gente que la persona puede llegar a ser inmortal en pecado. Nadie puede ser inmortal en pecado. La única forma de que el ser humano pueda tener vida es uniéndose a Cristo. Inclusive, la Biblia enseña de que Adán y Eva, cuando fueron creados con una inmortalidad condicional. Claro, eran inmortales, pero esa inmortalidad no era propia de ellos, sino que dependía de un árbol. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9, nos dice la Biblia respecto a ese punto. Génesis 2:9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea que los dos árboles estaban ¿a dónde? En medio del huerto. Ahora, ¿por qué es que Dios había puesto en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal? Porque para vivir el ser humano tenía que hacer uso del árbol. O sea que Adán y Eva, para vivir eternamente, esa inmortalidad dependía de comer de ese fruto del árbol. Porque vemos más adelante en el libro de Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3 dice, versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase, para que labrase la tierra en que fue tomado, y echó fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino ¿qué? Al árbol de la vida. Pero ¿por qué es que Dios lo sacó a Adán y Eva? ¿Por qué es que lo sacó? El versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que Dios lo sacó para que no comieran del árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida, ¿qué iba a pasar? En la condición de pecadores iban a ¿qué? Seguir viviendo, inmortales. ¿Me estoy dando a explicar? O sea que aún en un mundo que no había pecado, Adán y Eva eran inmortales, pero esa inmortalidad ¿cómo era? ¿Ah? Condicional, dependía de ¿qué? De un árbol. Nadie es inmortal. Pero Satanás le dijo a Eva, no moriréis. En otras palabras, desobedece la ley de Dios, que vas a ser ¿qué? Inmortal en pecado. Muy importante eso. Mire lo que dice Historia de la Redención, página 418. Satanás se ha estado preparando hace mucho tiempo para la ofensiva final que va a lanzar con el fin de engañar al mundo. Puso su fundamento de su obra cuando le dijo a Eva en el Edén, no moriréis. El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Poco a poco ha preparado el camino para su obra maestra de engaño. El desarrollo del espiritismo aún no ha logrado el pleno cumplimiento de sus designios, pero lo conseguirá en los últimos tiempos y el mundo será incorporado en las filas de este engaño. Rápidamente se están adormeciendo como consecuencia de una fatal seguridad para despertar solamente cuando sea derramada la ira de Dios. ¿Notaron, hermano? Que la base del espiritismo, ¿dónde la puso Satanás? En el jardín del Edén, cuando dijo la gran mentira, no moriréis. O sea, la base del espiritismo es creer que el alma es inmortal. Esa es la base del espiritismo. Eso está preparando el camino para la obra maestra de Satanás.
Muy importante. Pero ¿qué dice la Biblia respecto al estado de los muertos? ¿Será que los muertos después de muertos siguen viviendo o pasan a otra esfera, como lo asegura el espiritismo? Según la Biblia, los muertos saben algo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, un versículo muy conocido. Saben, hermano, que estos temas son bien importantes que los conozcamos al derecho y al revés, porque en los últimos días solamente los que conozcan estas verdades van a poder discernir entre estos engaños. El libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, ¿qué es lo que dice? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué? Nada saben. Ahí está también otra cita, Job capítulo 7, versículos 9 al 10, dice que los que descienden al Seo no pueden ir a visitar su casa. Todo pereció. Dice, pero ustedes ya han oído, hermano, que hay gente que dice que asegura que vio a un ser querido y que platicaron con él. Ya vamos a ver que no es el ser querido con el que están hablando, ni con el que hablaron, sino que es el demonio personificado. Por ejemplo, la Biblia también enseña de que cuando uno muere, el ser humano dejó de existir. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra donde fuimos tomados, y el espíritu vuelve a Dios, ¿qué? Que lo dio. La persona dejó de existir. Los muertos nada saben. Ahora, ¿dónde están los muertos según la Biblia? La Biblia enseña que los muertos están ¿a dónde? En el polvo de la tierra. Por ejemplo, tenemos Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tenemos Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Dijo Jesús, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que en la doctrina que enseña de que al momento de morirse la persona va a recibir su recompensa es una doctrina ajena a la Escritura. Nadie ha recibido la recompensa, tanto justos como injustos. ¿Dónde están? En el polvo de la tierra, esperando el momento o la mañana de la resurrección, para que cada quien reciba su paga. Esa doctrina que le enseñan ahora muchas iglesias, cuando llegan a su casa y le preguntan, ¿y si usted muriera, a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Es una doctrina ajena a la Escritura. Cuando la gente me dice así, ¿y usted si muere, a dónde iría? Yo les digo, al sepulcro. Pero como la gente para intimidar el inconsciente de la persona, le dicen, cuando llegan a darle un papelito, ¿y si usted muere, a dónde iría? ¿Ya han visto ustedes cristianos que andan con un papelito? Al cielo o al infierno. Yo les digo, no, la Biblia enseña que me voy a ir al sepulcro. Cuando Jesús venga por segunda vez, es que me va a resucitar y me va a dar mi paga, de acuerdo a mis obras, según Mateo 16:27. Es muy importante eso. Ahora, la Biblia es clara respecto a este punto. Los muertos nada saben. Los muertos no asustan. Los muertos no hacen nada. Los muertos no hacen ningún daño. Inclusive, hay que tenerle más miedo a un vivo que a un muerto. Porque a un vivo se le puede hacer daño, en cambio a un muerto no. Muy importante eso. ¿Han visto ustedes que hay gente que le da miedo pasar cerca de los cementerios? La gente se crea sus tabúes. Y saben, hermano, que la gente de antes tenía más supersticiones, que creían en cosas así ficticias, que el cadejo, que la ciguanaba, y el diablo les hacía ver esas cosas, pues, porque había más ignorancia en aquel tiempo, mientras hoy, hermano, hay un gran conocimiento. Hoy la gente que se deja engañar es porque quiere, pero hoy tenemos un gran conocimiento. Ahora, vamos a leer una historia lóbrega, donde un rey fue a consultar a una bruja. ¿Saben quién es? El rey Saúl. Mire qué interesante, hermano. Los sacerdotes y los reyes, por ende, conocían la ley de Dios, donde Dios prohibía, no consulten a los adivinos. O sea que el rey Saúl, por ser rey de Israel, tenía claro lo que Dios mandaba en la ley. Dios le había dado una orden al rey Saúl, y esa orden, ¿cuál era? Que eliminara a todos los adivinos y los encantadores. Y Saúl los eliminó.
pero había quedado viva una mujer llamada la pitonisa de Endor. Pero aquí va lo interesante. Saúl ya andaba mal en los caminos del Señor. Saúl se había rebelado con Dios y ya Dios ya no se comunicaba con Saúl, ni por Urín ni por Tumín. El Urín y el Tumín eran dos piedras preciosas más grandes que se sobresalían en el pectoral. Cuando Dios daba un mensaje, la de la derecha brillaba si Dios estaba de acuerdo, y cuando estaba en contra, se opacaba la de la izquierda. El Urín y el Tumín se llamaban esas dos piedras. La Biblia dice que Dios no le habló a Saúl ni por Urín, ni por profeta, ni por sueños, ni por nada. O sea que rotundamente Dios se había alejado ¿de qué? De Saúl. ¿Por qué razón? Porque Saúl andaba ¿qué? Mal en los caminos del Señor. Y lo interesante es que Saúl, en la desesperación, preguntó: vean donde hay una pitonisa, una bruja. Y le dijeron unos soldados: allí hay la pitonisa de Endor. Y dice la Biblia que Saúl se disfrazó, porque como era rey, porque la ley decía que cualquiera que consultara a un adivino iba a hacer ¿qué? Y eso aplicaba para los reyes. Así que Saúl se disfrazó y fue donde la pitonisa. Y mire qué interesante lo que pasó cuando Saúl llegó donde la pitonisa. Ahí está la cita. 1 Samuel 28, 10 al 16. Dice lo siguiente: entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir ¿a quién? A Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Ahora, muy interesante. Según la Biblia, Samuel ya había muerto. Y Saúl fue donde la bruja para que le hiciera venir ¿qué? A Samuel. Pero lo interesante es que cuando esta mujer consultó a los espíritus, dice que le hizo venir a Saúl de abajo, porque dice: dioses veo que suben de la tierra. Pregunto, según la teología popular, si cuando uno muere va al cielo, técnicamente, ¿dónde tendría que haber estado Samuel? ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? O sea que esta mujer lo hubiera hecho descender ¿de dónde? De arriba. Pero dice que dioses veo ¿de qué? O sea que aquí hay algo mal. Esto era algo satánico, algo malévolo. Y dijo: ¿cuál es la forma? Ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era ¿qué? Samuel. Pregunto: ¿era Samuel? ¿Sí o no? ¿Era Samuel? Voy a leerles un texto bíblico donde la Biblia enseña de que el diablo se puede personificar como un ángel de luz. Esa cita está en 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: Según de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Pregunto: ¿el diablo podía tomar la forma de Samuel? No era Samuel. La mujer creyó que era Samuel y Saúl creyó que era Samuel. Pero Saúl sabía que eso estaba en contra de la voluntad de Dios y que no era un espíritu, no era el espíritu de Dios que estaba usando a esa mujer, era un espíritu satánico. Porque vemos que más adelante, si ustedes ven la historia de Saúl, esto lo llevó a rebelarse más en contra de Dios y caer en una situación muy lóbrega, que aún este hombre llegó a suicidarse él solo, y vino un amalecito y lo terminó de matar. O sea que al extremo que llegó, pues de haberse rebelado contra Dios, ¿cómo era posible que Dios le iba a estar hablando por medio de una pitonisa cuando él había ¿qué? Prohibido ese medio de comunicación? Eso significa que el diablo estaba haciendo ¿qué? Su operación ¿para qué? Para engañar ¿qué? A Saúl. Muy importante eso. San Mateo 24 habla también
de que uno de los engaños o uno de los medios que el diablo va a usar para engañar a la humanidad entera va a ser el espiritismo. Miren lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 24, versículos 23 al 26. El diablo no cambia, lo que hace es refinar sus engaños, los refina. Mateo capítulo 24, versículo 23 al 26 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Pregunto, hermano, si Jesús dijo esta palabra, ¿será que al final de la historia el diablo va a personificar a Cristo? ¿El diablo puede falsificar la venida de Cristo? Sí, aquí dice: no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañará, si fuere posible, ¿a qué? ¿A quiénes? O sea que va a ser potente el engaño, ¿sí? Sí, porque que dice que engañará si fuera posible a los escogidos. Mas yo les he dicho esto antes, así que si os dijeren, mirad, ahí está él en el desierto, no salgáis. Y mirad, está en los aposentos, no le creáis. Saben, hermanos, que nosotros creemos de que esto se refiere a gente que anda diciendo ahí en la calle, yo soy Cristo. Eso no engaña, eso no los engaña a nosotros. Eso no engaña. Eso sería el colmo, esa gran mentirota. Aquí está hablando de un engaño refinado, de un engaño potente que engañará, si fuera posible, a los escogidos. Yo le llamo a esa gente que anda ahí haciéndose pasar por Cristo, mujeres que se hacen pasar por Cristo. Hay una mujer que hace poco salió, que dice que es la esposa de Dios, que Melquisedec, yo soy el Cristo, y tiene un montón de gente, pero esas mentirotas no engañan a la gente. Eso yo le llamo, son charlatanes. O sea que de lo que habla aquí Jesucristo está hablando de un engaño refinado, que si fuera posible engañará a quienes, a los escogidos, porque la verdad, el error para engañar tiene que parecerse lo más posible ¿qué? A la verdad, a lo genuino. Muy importante eso. Ahora, miren lo que dice Eventos de los Últimos Días, que Satanás al final de la historia va a personificar a muertos, apóstoles de Jesús, y también va a personificar al mismo Cristo. Eventos de los Últimos Días, página 138 dice: Satanás es un enemigo astuto, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos. Pregunto, ¿Satanás puede personificar a un ser querido que murió? Sí. Pregunto, cuando la gente asegura que vio a su papá o su mamá, hay gente que dice que en la noche platicó con su papá y su mamá. Pregunto, ¿es con el papá que platicaron? ¿Con quién platicaron? Con Satanás. Porque la Biblia dice que los muertos, ¿qué? Nada saben. Y saben, hermano, que toda esta trama, todas estas enseñanzas está preparando el camino para la obra maestra de Satanás. ¿Cómo está surgiendo hoy, hermano, eso de la gente cómo cree en apariciones de la Virgen María, en apariciones de la Virgen de Fátima? Que miren, si en cualquier cosa aparece una Virgen de Fátima, hace poco salió que una señora estaba haciendo tortillas y de repente la tortilla se le quemó y agarró la forma de una Virgen. Ya la estaban adorando, la tortilla. No, o sea que mire cómo Satanás se burla de la humanidad cuando no conoce la palabra de Dios. O sea, si en cualquier parte se aparece una imagen simulada, el diablo, la gente va a ¿qué? Adorarle, y le sacan la televisión, y es que gran apogeo. Eso de extraterrestres, de fantasmas, todo ese espiritismo, como las películas están saturadas de espiritismo, como el diablo le quiere meter a la gente el espiritismo, la creencia de la inmortalidad del alma, cómo están saturadas las caricaturas. Muchas veces nosotros decimos, no, que las películas de terror, esas son diabólicas, pero las caricaturas de esas que salen muñequitos bien bonitos no llevan espiritismo, esas son las que están más saturadas de espiritismo. Pero como somos ignorantes, no creemos. Las películas de Walt Disney son las que están más saturadas de espiritismo y homosexualismo. Pero como no conocemos la Escritura, somos grandes ignorantes. Y el diablo se burla de nosotros. Porque el diablo de alguna manera está borbandeándolo de todos modos para meterlos en la mente la creencia de la inmortalidad del alma, que los muertos, después de muertos, siguen viviendo. ¿Cómo? El polvo dice para la tierra, pero el alma. El espíritu, pero cuando se muere la persona, el alma dejó de existir. El espíritu. Correcto, el espíritu no es el alma.
Lo que es el alma es la persona en sí, así como estamos de acuerdo. La palabra alma en el hebreo es nefesh y en griego es suje, que significa persona, vida, o se puede usar como pronombre personal, pero nunca se habla de un ente separado del cuerpo. Es una creencia griega de la inmortalidad del alma que se ha regado en el cristianismo, que no tiene fundamento bíblico. Eventos de los últimos días, página 138, dice: en el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculando para captar la simpatía de aquellos que han dejado sus amados en la tumba, ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, relatan incidentes relacionados con su vida y realizan actos como que ellos, mientras ellos estaban en vida. O sea que el diablo puede personificar ¿qué? Hasta la voz, los gestos y hacer cosas que hacían los seres queridos cuando estaban ¿qué? En vida. Es un engaño refinado. Imagine que se le aparezca a su papá en algún lugar, alguien que se le murió, y empieza a platicar con usted. ¿Qué reacción va a tener? O sea, aquí está hablando de un engaño refinado, donde Satanás va a personificar a los muertos. Eventos de los últimos días, página 138, párrafo 3 dice: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son producidos con una exactitud maravillosa. ¿Se da cuenta cómo el diablo va a personificar y está personificando muertos para engañar? Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que se personificarán a parientes y amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos y simpatía. Imagínese, hermano, tanto que usted quiso a su papá y a su mamá, y que de repente empiece a hablar con usted y le hable como le hablaba. O sea que se va a sentir tentado ¿qué? A pensar que es ¿qué? Su papá. Y ya vamos a ver, hermano, que el engaño va a ser potente, que la mayoría de adventistas que no están fundados en la palabra de Dios van a ser arrastrados con estos engaños potentes. Muy importante eso. La Biblia enseña que Satanás puede personificar ¿qué? A los muertos. Inclusive, Satanás también va a personificar a Cristo. Va a hablar como Cristo hablaba, y lo que hablaba Cristo cuando anduvo aquí en esta tierra. Y va a ser tan potente el engaño que puede engañar, si fuera posible, a los escogidos. Mire cómo dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 110. Y está también en Eventos de los últimos días, página 138. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo. Mediante su poder obrador de milagros, se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como ¿qué? Como Cristo. Pregunto, hermanos, los que han leído el Espíritu de Profecía, ¿qué es lo único que el diablo no va a poder falsificar de Cristo? Va a hacer milagros como los que hacía Cristo. Va a bendecir a la gente como lo hacía Cristo cuando anduvo aquí en esta tierra. Van a haber millones de personas que lo van a seguir. Pero ¿qué es lo único que el diablo no puede personificar o no puede falsificar? La venida. ¿Cómo va a venir Jesús? Es bien importante que como adventistas conozcamos la doctrina de la segunda venida de Jesús. Porque cuando venga Jesús, la venida de Él va a ser ¿qué? Audible y visible. Eso no va a poder falsificar el diablo. Pero sí va a falsificar ¿qué? A Cristo cuando Él aparezca. Una falsa venida. ¿A dónde habla la Biblia en Apocalipsis de que el espiritismo es uno de los engaños satánicos que el diablo va a usar para engañar al mundo entero? Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14 nos habla del espiritismo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14 dice: y vi salir del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De rana. Esta es la Trinidad satánica: el dragón, la bestia y el falso profeta. Y estos 3 poderes van a ser gobernados o usados ¿por qué? ¿Por qué? Aquí dice por espíritus de demonios. O sea que el espiritismo, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Aquí notamos que Satanás usará el espiritismo para engañar ¿qué?
a las naciones con engaños y prodigios mentirosos. Pablo, hablando de la obra maestra de Satanás, lo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12, lo siguiente. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿qué? En la justicia. ¿De qué manera el diablo va a engañar a las naciones, a los reyes de la tierra? Aquí dice que con falsos milagros, con falsos prodigios. Y todos estos milagros van a ser dominados ¿por qué? Por el espiritismo, porque la obra maestra de Satanás será y es el espiritismo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo poder resistir a estos engaños tan potentes al final de la historia? ¿Cuál es la única forma para poder soportar este engaño? Porque el engaño va a ser muy potente, que engañará si fuera posible a los escogidos. La respuesta la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 19 al 20. Ahí dice, Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo su Dios? Pregunta, hermano, ¿a quién debemos de consultar nosotros cuando tenemos un problema, una dificultad? Pero la pregunta es, ¿por qué muchos adventistas van donde los brujos? ¿Oh? ¿Por qué muchos adventistas cuando dicen así, va? Al niño le cayó ojo, ¿a dónde se dirigen? Al curandero, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia que ¿a dónde debemos de ir a consultar? ¿A quién debemos de consultar? A Dios, pedirle a Dios. Pero como muchas veces andamos mal, que Dios no lo responde, la única alternativa que nos queda es ir ¿a dónde? Donde los hechiceros. Sí, ¿usted cree que en la iglesia adventista no hay gente que va donde los brujos? Y hay gente que todavía cree en los brujos dentro de la iglesia. Amén. Tremendo. ¿No consultará el pueblo su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y mire cómo dice: a la ley y el testimonio. Si no dieren conforme a esto, es porque no les ha ¿qué? Amanecido. Pregunto, ¿un milagro puede sustituir lo que dice la palabra de Dios? No. ¿Y la gente hoy en día qué es lo que le gustan? ¿Qué es lo que prefiere la gente hoy? Los milagros. No quiere saber nada de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo que dijo Martín Lutero? Cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagro todos los días. Pero hoy la gente lo que quiere, es lo que menos quiere, conocer la Escritura. La gente lo que le gusta es ir donde las congregaciones donde hacen grandes maratones de milagro. La gente lo que le gusta es la alegría, la pompa, la excitación, el sensacionalismo, el sentimentalismo. La gente no quiere saber nada de la palabra de Dios. La gente lo que busca es milagro. ¿Y quién no quiere milagro? Entonces el diablo ¿qué? Provee lo que la gente quiere, milagro. A la ley y al testimonio. Porque la única forma de poder resistir a los engaños satánicos y poder discernir entre un milagro de Dios y un milagro del diablo es que a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es que no ¿qué? Les ha amanecido. Conflicto de los siglos, página 609, la última cita. Conflicto de los siglos, página 609 dice: solo, ya no hay otra opción, hermano, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán el engañador bajo su disfraz. Qué poderosa cita, hermano. ¿Quiénes son los únicos que van a poder soportar los engaños satánicos al final de la historia? Solamente los que hayan estudiado ¿qué? Diligentemente las Escrituras. ¿Saben qué es estudiar diligentemente la Escritura? Es estudiar la Biblia con aquel deseo, con aquellas grandes ansias de querer conocer el secreto de la verdad. No estoy hablando de gente que lee superficialmente, gente que quiere conocer la verdad diligentemente, como lo eran los bereanos en Berea. Y saben, hoy, hermanos, es lo que menos le gusta a la iglesia hoy, conocer la Escritura.
Es lo que menos le gusta hoy a la iglesia, estudiar las Escrituras. Hemos entrado en un sueño espiritual que los aburre estudiar la Escritura. Los aburren los sermones que se pasen más de 30 minutos. Los aburren que se predique profecía. ¿Ya han oído ustedes, hermanos, que dicen así, que ya se aburren predicando profecía? ¿Han visto ustedes? Pregunto, ¿esos hermanos quién los está usando? ¿Ah? Tremendo. Cuando aquí dice la sierva del Señor de que solamente los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras van a poder ¿qué? Soportar los engaños satánicos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estudiar el espíritu de profecía? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a la oración? Tremendo, hermano. ¿Y saben algo, hermano? Según la Biblia estamos en el gran día de la expiación, ¿sí? ¿Qué hacía el pueblo cuando era el día de la expiación en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía? Afligir su alma, orar a Dios por misericordia, por si habían cometido un pecado y que Dios los perdonara. Porque si salía el sacerdote del lugar santísimo, se había terminado la oportunidad. Pero si estaba todavía adentro, había oportunidad todavía de ¿qué? Confesar un pecado y arrepentirlo y que fuera perdonado. Hoy estamos en el gran día de la expiación, donde la iglesia tiene que estar ¿qué? No celebrando, tenemos que estar ¿cómo? Pidiendo misericordia de Dios, que tenga misericordia de nosotros, y estudiando las Escrituras, la palabra de Dios, no mezclándolos con el mundo, con la mundanalidad. Pregunto, hermano, la iglesia adventista de la Esperanza es una iglesia, la iglesia adventista de la Central es una iglesia grande, pero ¿a dónde están los demás hermanos aquí? ¿Ah? ¿Dónde están los líderes, los ancianos? O sea, que hay de afligirse. Dice en 1 Timoteo 4, dice que pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu de error y doctrinas de demonios. Ese es el espiritismo, buena cita también. Ahí está hablando del espiritismo. Y está hablando de la iglesia, hermano. Ahí no está hablando de afuera. Ahí Pablo está hablando de la iglesia, porque dentro de la iglesia va a haber otra apostasía, donde muchos van a apostatar dentro de la iglesia y van a hacer caso a Satanás, según esa palabra. Inclusive Pablo dice, el Señor no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición. Eso se cumplió con la iglesia primitiva, pero esperamos que venga otra gran apostasía que sacudirá a la iglesia adventista, lo que Elena de White le llama la gran apostasía ¿qué? Omega. La gran apostasía Omega le llama Elena de White. Yo creo que ya entramos a esa apostasía y Dios está purificando a su pueblo. Elena de White también en una cita dice, necesitamos conocer el tema con respecto al estado de los muertos, porque Satanás, esa va a ser una de las trampas que va a poner respecto a la inmortalidad del alma. ¿Saben, hermanos, que la mayoría de iglesias evangélicas creen en eso, que el alma es inmortal? Y son las dos doctrinas, son los dos engaños capitales, la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Son dos doctrinas que las iglesias evangélicas están predicando y que Babilonia las está predicando. Y mucha gente las está creyendo. Y nosotros como reparadores deportivos debemos de proclamar y denunciar esas falsas doctrinas a la luz de las Escrituras. Pero si nosotros no estudiamos, hermanos, ¿cómo vamos a poder defender nuestra fe? No podemos defender nuestra fe, porque nos hemos conformado a que nos den los sábados solamente lechita. Solamente, mira, unos sermones que dan los sábados que me deprimo, hasta con estrés llego a la casa. Una gran depresión y yo digo, ¿y estos hermanos que no estudian o qué? Pues, o sea, que tanto material que tenemos, ¿qué es lo que los está pasando, pues? Ministros que no les gusta predicar temas de que a la iglesia la despierten y que le abran el entendimiento. O sea, que ya estamos en una época, hermano, que no necesitamos leche, necesitamos comida sólida nosotros. Y sabe, hermano, que aún Elena de White dice que estos temas debemos de predicarle a la gente, porque muchos dicen así, no, hermano, esos temas son para la iglesia. Pero sabe, hermano, Elena de White dice que no es tiempo, debemos de predicarle también esos temas a la iglesia, a la gente de afuera. O sea, que ya estamos viviendo en los últimos días de la historia, y estos temas deben de presentarse más y más a las iglesias y al mundo entero, hacer campañas evangelísticas. Yo, como no quisiera tener una campaña evangelística, hermano, y predicar solamente estos temas doctrinales, y que la gente, aunque no llegue a la campaña, porque lo que me interesa no es que lleguen a la campaña, lo que me interesa es que la gente oiga. No importa si están subidos en un palo, no importa si están metidos en una cueva, lo que me importa es que la gente oiga el mensaje, porque tarde o temprano esa gente ¿qué? Se va a convertir en Jesús. Porque muchas veces creemos nosotros que solamente, esa campaña es buena, porque ¿cuántos llegaron a la campaña? 300 hermanos.
y ni uno se bautizó. Porque Dios lo que quiere es que la iglesia predique el mensaje. Y no siempre los que llegan se van a convertir. Puede haber gente que está alrededor oyendo. ¿Se acuerdan, hermano, de cuando Pablo predicaba? Iba pasando una mujer llamada ¿cómo? Lidia. Y se convirtió. Desde que se puso a oír y se convirtió. Y no estaba allí reunida. O sea que el Espíritu Santo obra de diferentes maneras, pero el deber de la iglesia es predicar estas verdades más y más y poder cimentar nuestra doctrina en la palabra, en la segura palabra profética. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Es tiempo, hermano, de que podamos predicar estos mensajes y denunciar los engaños de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, para que Dios nos dirija y nos dé sabiduría y entendimiento para conocer estos importantes temas para la honra y la gloria de su nombre. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Sagrada Escritura es una guía segura para poder detectar los engaños del enemigo. Ayúdanos, Señor, a que podamos aferrarlos a tu palabra y no ver cosas externas o sensacionalistas. Que podamos aferrarlos a tu palabra, a tu verdad y poder guiarlos por ella. Señor bendito, bendice a tu iglesia. Tú sabes que tu iglesia está pasando por una crisis espiritual. Ayúdalo, Señor, a levantarlos de ese sueño, de esa muerte espiritual y poder tener una reforma y un revivimiento. Gracias, Señor, por este estudio. Nos hemos dado cuenta que los muertos nada saben y que todo eso de los muertos y los fantasmas es una obra satánica donde Satanás se aprovecha de la ignorancia de la gente. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche y los esperamos mañana. Mañana termina el tema. Mañana vamos a hablar sobre los días de Noé. Lógico, porque mañana es sábado, tendría que venir ¿qué? Lleno aquí. Ya vamos a ver mañana si está lleno.